control. En su morgue hechiza en un cobertizo cerca de la granja Gones, el doctor Franklin T. Wilcox realizó la autopsia de la mujer adulta encontrada en la granja encima de los cadáveres de los hijos de Bell. Estos son sus apuntes. Con la excepción de un útero, todas las vísceras del cuerpo son irreconocibles. El brazo derecho estaba cortado con algún instrumento justo debajo de la cabeza del húmero. Ambos brazos habían sido separados del cuerpo. Las dos femorales fueron cortadas debajo del tercio menor. Se encontraron 4 brazos y 4 antebrazos junto con el cadáver. Es imposible de momento determinar si alguno de estos brazos o antebrazos corresponde a este cuerpo. También se encontraron junto al cadáver 2 cráneos más y 2 maxilares, pero es imposible determinar si alguno de estos pertenece al cuerpo. También había 2 juegos de fíbulas que no pudieron identificarse con el cuerpo. Es imposible determinar de momento la causa de muerte de esta persona. El cuerpo de la joven encontrada en la zanja no tenía en su rostro ningún rastro reconocible. Me refiero, por supuesto, a la jovenzuela adolescente que había sido recién encontrada en la granja de la muerte de Bell Gones, no al cuerpo que de alguna manera era el cuerpo presuntamente de Bell Gones. Para ponerlos en contexto de nuestro episodio pasado, 2 cuerpos femeninos acaban de ser encontrados en la granja de la muerte. El de una mujer adulta en el sótano, en los restos de la propiedad principal, junto con los cadáveres de los niños Gones. Una mujer decapitada, adulta, de características aún 100% indeterminadas. Y un cuerpo joven de características adolescentes o preadolescentes sin rastros reconocibles, excepto por uno. Había en este cadáver joven, todavía pegado al cráneo, al cuero cabelludo, una trenza anudada de cabello rubio, muy rubio, casi platinado. Este peinado, la trenza y el tono platinado del cabello bastó para que múltiples personas en LaPorte, Indiana, reconocieran de inmediato a la joven difunta. Sin duda alguna, este cuerpo encontrado en una de las fosas comunes de Bell Gones era el de Jenny Olson, la hijastra mayor que Bell presuntamente había mandado a California solo 2 años antes. Claramente, la pobre Jenny no se había casado y tampoco había ido a California a realizar ningún tipo de estudio, no. Luego de que Jenny cumpliera edad suficiente como para ser un problema o representar problemas para Bell, la ogresa, la barba azul femenina, había matado a su propia hijastra y la había partido en 6 pedazos. Y claro, la había tirado a los hoyos de basura junto con los otros cadáveres de sus víctimas. Esa era la extensión de su amor de madre, podríamos decir. A manera de curiosidad, tenemos que también decir que las autoridades de LaPorte, Indiana, recuperaron este cadáver perteneciente a Jenny Olson el día 5 de mayo de 1908. Ese día, incidentalmente, hubiera sido su cumpleaños
número 18. Bienvenidos a este mórbido episodio de Bajo el Puente del Troll, sexto episodio de la temporada de la gran ogresa, la princesa del infierno, Belle Gunness. Por supuesto, estamos a medias de analizar las fosas comunes encontradas en la propiedad de Belle, todo lo que apareció, de restos de sus víctimas luego de su muerte, o debemos decir todavía a estas alturas de su presunta muerte. Sí, en el caso ya hablamos de que se encontró un cadáver femenino adulto junto con los cuerpos de los niños Gunness en el sótano de la propiedad principal de la granja. Sin embargo, hasta donde hemos visto de momento, este parece no ser el cuerpo de Belle. Belle, recordemos, era una mujer chaparra, pero corpulenta, de características muy reconocibles, de cabeza muy ancha, de nariz hundida, de brazos y piernas muy fuertes y claramente una mujer de un peso considerable, de más de 100 kilos. Sin embargo, el cadáver encontrado en la propiedad Gunness era el de una mujer decapitada, con extrañas heridas defensivas en los brazos, con cortes precisos en algunas de sus extremidades, cortes que bien se pudieron hacer con un hacha o una sierra, y una mujer que cuando mucho en vida pesó unos 70 kilos. Sin embargo, las autoridades estaban casi convencidas por conveniencia de que la Jill, la destripadora, de que esta asesina americana sí estaba muerta. Pero los diarios en Europa no estaban de acuerdo por una simple razón. Un criminal muerto vende menos periódicos que un criminal que ha escapado. Y los diarios americanos habrían de tomar esta misma determinación muy pronto. De la noche a la mañana, los periódicos habían pasado de escribir a esta madre heroica que había puesto en la línea su cuerpo para salvar a sus pequeños de un incendio e inútilmente había fallado y había fallecido junto con ellos en el sótano de su casa, a la narrativa de una mujer monstruosa que muy probablemente había sacrificado a sus hijos al igual que a su hijastra mayor. Cuando ya no le resultaron convenientes, se había arrancado los dientes y se había hecho pasar por muerta. Porque recordemos, existe esta idea de que Belle tenía un puente de incisivos inferiores unido a sus molares por medio de oro de 18 quilates, el cual no se hubiera fundido en el incendio y tendría que aparecer entre los restos si es que Belle estaba realmente muerta. Si el cuerpo sin cabeza que habían encontrado entre los restos no era el de Belle, ¿de quién era? ¿Y de dónde diablos había salido? Esto es de lo que vamos a hablar, por supuesto, el día de hoy, en Bajo el Puente del Troll. Soy Sergio Vicencio y continúo platicándoles esta tétrica historia. Mientras todo esto que platico iba sucediendo, estaba también en su celda Ray Lamphere. Recordemos que Ray Lamphere es un ex ayudante de Belle, quien también había sido su amante y que a este momento está en prisión acusado de su asesinato. Pues si Belle y todos sus hijos habían muerto en un incendio y Ray Lamphere, en las palabras de Belle, había acusado con quemar su casa, él debía ser el obvio responsable. Ray pasaba sus noches en prisión hojeando una vieja Biblia que los carceleros le habían dado cuando él la había solicitado y masticando un poco de tabaco. Esos dos eran sus únicos consuelos desde aquel fatídico día en el que lo habían arrestado por la sospecha de incendio provocado. Cuando las autoridades le informaron a Ray Lamphere que habían encontrado a Belle en la granja y también a Jenny Olson, la respuesta de Ray fue la siguiente. ¡Ja! 5 cuerpos. Vaya, sabía que esa mujer era mala, pero no sabía que era tan mala.
Yo noté algunas cosas de ella antes, aunque supongo que no noté suficientes. Había más de las que vi. Ray Lamphere habló con las autoridades sobre el hecho de que Bell lo había mandado a comprar raticida, por ejemplo, justo después de la llegada de Andrew Helgelien, o Helgelin, o Helgelin, como quieran llamarlo. Recordemos de temporadas como El Diario del Destripador, que está disponible en Spotify y YouTube totalmente gratis para quien quiera escucharla, y también aquí en este podcast de Bajo el Puente del Troll en Patreon, que en aquel entonces, hablando de finales de los 1800, principios de los 1900, los raticidas y los compuestos matamoscas eran casi 90% arsénico. ¿Por qué? Porque no había una legislación clara farmacéutica y química de lo que se podía vender sobre un mostrador en una ferretería o en una farmacia o botica. Así que estos productos eran comunes en la época. Tú podías ir y comprar suficiente arsénico como para matar a 50 hombres con unos cuantos centavos y llevarlo a tu casa sin ninguna restricción. Ray Lamphere también recuerda que Bell lo mandó a comprar en más de una ocasión cloroformo. En otra ocasión, Lamphere dice que había llegado a la casa Gunness un supuesto amigo de Jenny Olson que tenía un enorme baúl, el cual dejó en la propiedad. Un par de días después, Ray vio a Bell sacando ropa del hombre del mismo baúl, pero jamás volvió a ver al visitante. Y esto a Ray, por supuesto, le pareció sospechoso. Pero mientras Ray era fiel a Bell y mientras mantenía una amantía con ella, este tipo de cosas parecían no molestarle o parecían no parecerle tan terribles que como cuando ella lo rechazó. Las autoridades interrogaron a Ray sobre el cadáver del adolescente con la trenza rubia. Inmediatamente, Ray contestó: Tiene que ser Jenny. Yo nunca le creí a ella que Jenny estaba en California. Nunca vi que le enviara cartas ni nada. Cuando le preguntaron a Ray, poco después de esta declaración, si sabía o podía identificar a algunos de los varones en la fosa común, Ray también contestó lo siguiente: Pues mire, yo la verdad no sé nada del fuego. De hecho, no sé nada de nada, excepto que hace mucho tiempo ella me negó que yo pudiera hablar con Helgelien. Es más, una vez nos vio juntos y se enojó mucho. Me pidió que nunca más le dirigiera a ese hombre la palabra. Yo le dije que yo hablaba con quien yo quería, pero ella me miró a los ojos y me dijo: No, nunca más vas a poder hablar con él. En ese momento yo no entendía a lo que ella se refería, pero creo que ahora ya lo entiendo. Esta interesante declaración de Ray Lamphere se la otorgó a los agentes locales que lo interrogaron sobre los cuerpos de la granja en LaPorte, Indiana. Más o menos al mismo tiempo de este interrogatorio, llegó a la oficina postal de LaPorte una carta dirigida a Bell Gunness. La carta provenía de Wisconsin y era de un tal Carl Peterson, que se disculpaba con la viuda por no cumplir los requisitos mínimos para poder conocerla. Por supuesto, esta carta era una de tantas respuestas de las que Bell recibía a la semana de sus anuncios puestos en el Scandinavian, el diario de ocasión donde ella cazaba a sus víctimas. Allí buscaba a hombres solteros en los cuales veía una oportunidad de casarse, y ellos veían una oportunidad de anexarse a una familia con dinero y propiedades sin saber que esta familia le pertenecía a una matriarca araña hambrienta y que ellos eran su presa. Al parecer, Bell le había pedido a este tal Carl Peterson que comprobara que podía traer consigo mínimo unos $1,000 para ella poder considerarlo como una propuesta seria. La carta que llegó ese día a correos era una respuesta a otra carta, por supuesto, enviada por Bell una semana antes de que el fuego
se comiera su granja. La granja de la muerte se convirtió entonces, de la noche a la mañana, en esta atracción similar a una feria o a un circo que ya describíamos parcialmente en el capítulo anterior. Un enjambre completo de personas se juntó en torno a los puestos de recuerdos y de comida que se habían instalado cerca de la propiedad de Bell. Miles de personas, no cientos, miles de personas habían comenzado a pasearse día a día por aquel lugar, nada más con la intención de dar un vistazo, de ver los horrores de la granja de la muerte. Ahora, si ustedes que me están escuchando en este momento son el tipo de personas que piensan que la sociedad de hoy en día está corrupta, que nunca hemos estado tan mal, que la gente hoy es peor que la gente de ayer, sepan que esto no es verdad. El nivel de morbo y el descaro de la gente de principios del siglo XX es igual o peor que el de la gente actual. El día en el que la granja comenzó a convertirse en un carnaval, los hombres de Laporte encontraron un sexto cadáver en la granja. Encontraron, por supuesto, primero un saco podrido. Este saco estaba lleno de restos que contenían múltiples costillas, una pelvis y casi completa una columna vertebral, así como un cráneo con un notorio agujero de 7 centímetros de circunferencia, al parecer hecho con un instrumento aserrado, algo hecho para cortar o rebanar. Los restos de esta sexta víctima, y quiero puntualizar nada más aquí una cosa, estoy diciendo sexta, pero son 6 si no estamos contando en esta lista ni a los 2 maridos de Bell, ni a ninguno de sus bebés muertos, ¿sí? Estamos asumiendo hasta estas alturas que ninguno de los bebés que murieron hasta este incendio eran sus víctimas todavía. De hecho, con esta cifra de 6 estamos solo contando cadáveres que no murieron en el incendio. Entonces no estamos contando ni a los 3 hijos de Bell, ni a los bebés que murieron antes, ni a sus 2 maridos. Si estuviéramos contando estos junto con, bueno, a Jenny Olson sí la estamos contando, pero junto con Jenny Olson serían 6 cadáveres más 3 niños más 2 bebés más 2 maridos. Entonces la cifra aumenta considerablemente, pero siendo justos con la situación y con Bell, de momento solo estamos considerando los cuerpos que habían sido encontrados en sospechosas y extrañas circunstancias en su propiedad, no los que habían muerto en casos que se habían declarado en favor de Bell, ni en el incendio que todavía no se determinaba. Bueno, los hombres del sheriff Smutzer también encontraron en los agujeros excavados en la propiedad de Bell más de una docena de zapatos de hombre que pues estaban tapando una pila de nuevos huesos de naturaleza indeterminada. Al respecto de todo esto, un diario de Chicago reportó lo siguiente: los cuerpos estaban en un hoyo. Todos los cuerpos se encontraban envueltos en sacos. Cal viva se había usado para cubrirlos, pero todavía había muchos trozos de carne colgando de los huesos que la cal no se había podido devorar. Al parecer, Bell había cortado las extremidades de estos cadáveres con un hacha. Los huesos de las extremidades también estaban hechos pedazos, como si alguien los hubiera golpeado con un martillo luego de desmembrarlos. 2 cráneos se encontraron el uno cerca del otro, ambos enterrados mirando hacia arriba, la cal esparcida sobre sus caras, metida en el cartílago de sus orejas y en sus oídos. De estos nuevos cuerpos, era imposible decir si pertenecían a hombres o mujeres. Por supuesto, este artículo de Chicago describe la nueva fosa que ahora, con los restos encontrados debajo de los zapatos, rápidamente ponía el nuevo marcador en al menos 9 cadáveres. 9, nuevamente, sin cortar a los maridos, a los hijos de Bell. El San Francisco Chronicle, un diario de la época, le dio a Bell el nombre de la Lady Macbeth moderna, mientras que los diarios de Laporte la llamaban continuamente ogresa, vampiro humano, mujer barba azul,
sacerdotisa del crimen, amante del castillo de la muerte, reina del crimen y, por supuesto, el epíteto favorito de los diarios locales de la Porte Indiana, la princesa del infierno. Con una asesina serial tan prolífica y con una autoridad no sabiendo si la responsable se había fugado o estaba muerta, las autoridades de Chicago empezaron a ver en la figura de Bell un chivo expiatorio para una serie de crímenes más grandes. Chicago estaba lidiando en aquel momento con un montón de crímenes sin resolver. En aquel entonces, de acuerdo con el jefe de policía Herman F. Schutler, Chicago era el hogar de, cito, una banda de asesinos organizados que buscaban cobrar el seguro de sus víctimas. Este modus operandi de alguna manera le parecía a Schutler que coincidía perfectamente con el perfil de Bell y inmediatamente lo cuadró con el hecho de que Bell tenía múltiples víctimas, así que sumando de una manera muy forzada, las autoridades de Chicago habían comenzado a creer que Bell seguramente era un miembro de múltiples de una organización criminal enorme que había estado exportando cadáveres dentro de maletas a las afueras de Chicago, específicamente a la Porte Indiana, para deshacerse de ellos y hacer una red criminal gigantesca donde múltiples personas se beneficiaran de los seguros de vida de otras personas. Según el jefe de policía de Chicago, Bell no era la autora intelectual de estos crímenes. Era una simple encargada de recibir víctimas que luego ella recibía baúles, según esta teoría, baúles que tenían cadáveres adentro. Ella escondía por una temporada los cadáveres en su granja, sacaba los bienes materiales después de que el cadáver ya se hubiera descompuesto de adentro de estas maletas o antes de que el cadáver se descompusiera, y luego reenviaba los bienes para cobrar seguros o cobrar ciertas cantidades de dinero mientras escondía las maletas y los cadáveres en su granja. Esa era la idea, ¿no? Que Bell era una especie de traficante de una organización enorme que recibía carretas con baúles con cadáveres dentro y con bienes materiales de víctimas dentro y que ella los despachaba o los escondía. El testimonio alarmista del sheriff Schutler se sumó al de un maletero llamado Claude Sturgis. Claude Sturgis, durante el otoño de 1907, dice creer haber visto, esta perífrasis verbal bastante insegura, a una mujer más o menos de la complexión de Bell cargando una enorme maleta con la que la mujer no se dejó ayudar porque, en las palabras del maletero, seguramente tenía cuerpos dentro. Sin embargo, y voy a decir lo más agudo que puede sin embargo, hay un problema con esta teoría del sindicato de la muerte, porque ¿en qué momento de todo lo que hemos relatado hemos tenido la más mínima idea de que Bell no estaba actuando sola? La respuesta es en ninguno, en absolutamente ninguno. No hay un solo gramo de evidencia de que Bell Gunness hubiera tenido cómplices o contactos. Más encima, no hay un solo gramo de evidencia de que alguien, además de ella misma, se beneficiara con todas sus estafas. Pero la prensa local de La Porte, Indiana, amó esta teoría de los oficiales de Chicago y, por supuesto, que las plumas creativas de los reporteros locales comenzarían a darle vuelo a la idea de que Bell era parte de una enorme organización de crimen y muerte. Bajo el puente del troll.
Los diarios de la Port Indiana empezaron a darse vuelo y a reportar que seguramente Bell tenía un cuarto secreto en el cual nadie entraba, que estaría lleno de maletas con cadáveres de hombres metidos dentro. Todos estos cadáveres, por supuesto, estarían desecados y cortados en pedazos, de antemano por un médico en Chicago, con la intención de que Bell simplemente los ocultara hasta su momificación y que después se deshiciera de ellos. Este ridículo rumor de un anillo criminal del cual Bell formaba presuntamente parte, exacerbó otros rumores, como el de que Bell estaría viva en algún lugar de la gran ciudad, por supuesto refiriéndonos a Chicago. El sheriff Schottler, por su parte, creía que Bell se había marchado, sí, a Chicago, pero que no estaba allí, que se había ido hasta Noruega. Esto, de alguna forma, lavándose las manos de encontrar a una criminal serial en su jurisdicción. Con una desproporcionada conspiración de asesinos a cuestas, los diarios llamaron al Dr. J.C. Miller, el hombre que años atrás había determinado que Mads Sorenson había muerto por muerte accidental. En una nueva entrevista, Miller se retractó de su testimonio original en el cual había declarado que Sorenson había muerto por hemorragia a causa de una sobredosis accidental. Ahora, en vistas de lo descubierto, Miller consideraba que la causa de muerte real de Sorenson debía ser envenenamiento por estricnina. Schottler, durante sus declaraciones relacionadas con el anillo de muerte criminal, también le recordó a la gente que Bell formaba parte de una actividad conocida como cosecha de bebés. ¿Qué diablos es la cosecha de bebés? Son como los Cabbage Patch. Pones una semillita, nace el bebé. No, es algo mucho menos agradable. La cosecha de bebés es un acto que implicaba a principios del siglo XX adoptar grandes cantidades de niños en una época donde tampoco había una legislación muy fina al respecto, y esta se hacía con la intención de mantener a los niños en condiciones miserables, pero mantenerlos vivos para cobrar seguros y manutenciones a distintas organizaciones que apoyaban a gente que adoptaba niños. Es un poco como ese capítulo de Futurama donde Bender descubre que le dan $200 por cada niño que adopte, y entonces adopta todo un orfanato y los tiene en condiciones miserables hasta que se encariña con ellos y decide ayudarlos. Bueno, es esto mismo, pero sin el final bonito. Según las autoridades de Chicago, esto es exactamente lo que estaba haciendo Bell Gunness. Estaba criando, estaba plantando y cosechando chamacos para poder hacerse de dinero. Estos niños que se usaban en la cosecha de bebés casi siempre eran hijos de prostitutas muertas, hijos de viudos que no querían hacerse cargo de los niños, eran niños totalmente huérfanos, eran niños que estaban en situaciones donde a sus guardianes legales actuales no les molestaba recibir un poco de dinero por dar a estos niños sin mucho papeleo y sin mucho problema a personas que a partir de ahí se harían cargo de ellos, pero cobrarían un estipendio mensual por su manutención o por su educación, y que usarían a estos niños como fuente de ingresos. Bell sí adoptó muchos niños, algunos de ellos de orfanatos o de lugares así, pero principalmente hay que saber y entender que los niños de Bell no venían de organizaciones privadas ni incluían estipendios. La mayoría de los hijos de Bell los había, comillas, recibido de sus maridos, de alguna manera, ¿sí? De sus parejas. Y no hay pruebas, si lo vemos desde esta perspectiva, de que ninguno de los hijos de Bell hubiera ido de la mano de un estipendio. Entonces, estas nuevas afirmaciones de que Bell era una granjera de bebés pueden tener un grado, como ya hemos platicado en episodios anteriores, de verdad en cuanto a la psicología de Bell, pero difícilmente hay pruebas de que el Estado le hubiera estado pagando una manutención a Bell por sus hijos. Ahora, las autoridades de Chicago, por su parte, estaban 100% seguras de que los hijos de Bell habían sido eso y ya para ella,
niños que le funcionaban como fuentes de ingreso. Yo, repito, no estoy 100% seguro de que el caso sea así. Creo que Belle era una mujer que quería tener hijos y que nunca pudo tener los propios. Si de algo estoy seguro yo mismo, es que Belle jamás fue una madre biológica. Este asunto de que su hijo, me parece que fue Philippe, nació mágicamente sin ayuda de la partera y sin condiciones adversas de ningún tipo, no me lo creo. Creo que Belle sí se aseguraba o sí se hizo de niños de una manera ilegal y oscura. Pero no creo que ella haya sido una granjera de niños. Creo que ella tenía una intención más humana, entre comillas, que era poder tener lo que de alguna manera la biología le negaba. Ella quería ser una madre biológica y si nadie se lo estaba dando, entonces ella lo iba a tomar de alguna manera por la fuerza, como casi todas las cosas que había obtenido en su vida. Recordemos cómo se hizo de Jenny Olson, ¿sí? Esta mujer moribunda que presuntamente, sí, solo lo sabemos de testimonio de Belle, le rogó por favor en su lecho de muerte que tomara a su hijita y salió de ese cuarto a decirle al marido: tu hija ya es mía. Y años después, cuando el señor Olson quiso rehacerse de su hija, no pudo. Belle hizo una contestación legal y se la quitó legalmente, ¿sí? Entonces, creo que sí hay una intención de criar niños, pero no creo que Belle haya sido una madre particularmente humana. Creo que para ella los niños eran una especie de adquisición de una vida soñada, que ella solo tenía hijos para decir que tenía la vida que quería tener, esta vida de una gran familia adinerada y segura en la cual ella se podía procurar lo que su padre no le había dado muchas décadas atrás. Ahora, mencioné a Jenny Olson. Nada más quiero aclarar una cosa. Si alguno de ustedes está dudando remotamente de que el cadáver de la trenza rubia fuera o no el cadáver de Jenny Olson, nada más quiero aclarar que sí lo era. Hoy se sabe que Belle Gunness mató a Jenny Olson y que la razón probablemente fue que Jenny Olson sabía demasiado, como el cliché de las películas de la mafia. Jenny Olson era la hija mayor de Belle. Jenny Olson estaba casi en edad casadera y si Jenny se casaba, iba a salir legal y felizmente de la casa Gunness. Otros hombres iban a tener derecho a sus bienes. Belle iba a tener una fuga peligrosa de información. Esta madrastra malvada iba a tener a una chiquilla de 17, 18 años suelta en el mundo, la cual muy probablemente sabía de sus crímenes y podía acusarla. Esa es la razón por la cual se cree que Belle Gunness mató a Jenny Olson cuando lo hizo. Hay otra razón. También se cree, varios criminalistas apoyan la idea de que Belle era una mujer celosa y fría, que no tuvo empacho en matar a Jenny Olson cuando su belleza natural y su popularidad amenazaron su rutina. Jenny Olson tenía muchos pretendientes que la buscaban, muchos amigos que querían verla en casa. Y Belle no estaba feliz con esto, ni estaba feliz con la idea de que su hija comenzara a robarle a sus pretendientes, los cuales estaban regados por todo el pueblo. Si Belle no hacía algo en ese momento, Jenny seguramente se casaría y la abandonaría y pondría en riesgo su secreto. La psicología criminal entonces se inclina por creer que Belle veía a su hermosa hija adoptiva como competencia, como un riesgo potencial con el cual debía lidiar a tiempo. Si alguna vez hubo amor en Belle por sus hijos, fue un amor controlado y egoísta que solo significaba algo para ella mientras sus hijos eran pequeños y dependientes, accesorios del sueño de vida familiar y dinero que Belle quería tener.
Pero Bell no amaba a sus hijos por quienes eran, ni pretendía respetar o cuidar sus vidas más allá de sus intereses personales. Hoy en día hay quienes afirman que todos y cada uno de los hijos de Bell Gunness, incluso los 2 bebés que murieron por enfermedades bastante comunes, fueron en parte víctimas de Bell. Víctimas psicológicas, víctimas de las circunstancias, víctimas de sus intereses o víctimas literales de sus garras. La policía de LaPorte eventualmente descartó la información proveniente de Chicago porque le parecía conspiranoica y ridícula, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, de lo que sí sabían las autoridades de LaPorte, no había en realidad un solo cadáver en la granja Gunness que no hubiera sido producido, podemos decir, creado in situ. Es decir, las autoridades de LaPorte habían identificado a la mayoría de los restos, y si Bell era una asesina, Bell simplemente había matado a gente que conocía. Esto ponía un alto inmediato a la teoría conspiranoica del sheriff de Chicago, que decía que Bell solo era la parte final de un anillo de tráfico humano, cuando las autoridades de LaPorte tenían pruebas suficientes para decir, no, Bell es una asesina que trabaja sola, si es que se comprueba todo esto, y toda la gente que ella mató lo hizo por interés propio y lo hizo de manera local, con sus propias manos. Para Lemuel Darrow, alcalde de LaPorte, había una sola explicación al fenómeno de la Granja de la Muerte, y pues esta cita me parece bastante centrada. Hay solo una explicación a este misterio, dijo Darrow. La señora Gunness tentó a toda esta gente que vino con el propósito de, pues, tener una vida con ella. Ella se quedó con su dinero y los asesinó. Esas son las palabras de este funcionario, podemos decir, de LaPorte, que me parece que aciertan bastante bien a la psicología y a las intenciones de Bell. Bell era una mujer egoísta, quería dinero y quería quitarse de problemas rápidamente, asesinando a las personas a quienes les robaba. Darrow descartó toda habladuría de un anillo de tráfico humano, pero a Darrow sí lo tomó un poquito por sorpresa una nueva pregunta que estaba picando las conciencias de todos. Frente a la pregunta de la prensa de ¿cuántos cadáveres se supone que habían encontrado o que creían que iban a encontrar en total en la granja, el alcalde no supo de cierto, pero no se mostró tímido. Inmediatamente le dijo a las autoridades, más bien a la prensa de LaPorte, que, cito, no me sorprendería en lo más mínimo que la lista de gente encontrada en la granja incluyera hombres, pero también mujeres y niños. Darrow era consciente de que si Bell era capaz de matar a su propia hija, era capaz de matar a quien fuera, y no le iba a sorprender que decenas de víctimas brotaran como plantas mórbidas del piso de la Granja de la Muerte. Un rumor de que Bell tenía algunos cómplices vivos se encendió y luego, casi de inmediato, se apagó en LaPorte. Este rumor nació del hecho de que una noche 2 hombres misteriosos se metieron a robar evidencia en la morgue. Y entonces las autoridades de Chicago dijeron, claro, ven, se los dijimos. Este es un anillo de tráfico humano y estos son los cómplices de Bell viniendo por la evidencia y destruyéndola. No, eso no fue lo que pasó. Sí, la prensa alarmista teorizó que estos 2 caballeros eran cómplices de Bell que buscaban destruir la evidencia. Las autoridades de LaPorte apresaron a estos hombres. Y la verdad era mucho más simple y mundana. Los 2 hombres eran 2 residentes de Michigan City que habían venido a ver todo el alboroto y que en su morbo habían roto con una palanca los candados de la morgue hechiza y se habían metido nada más para ver de cerca a las víctimas y sorprenderse. Pero la evidencia lo respaldaba. Estos hombres dijeron no haber tocado ni robado absolutamente nada y efectivamente
las autoridades confirmaron que nada había sido robado de la morgue, que estos dos curiosillos de Michigan City simplemente se habían metido a chismear. Al poco tiempo de este incidente, llegaron a la Laporte otros dos hombres. Dos hombres que venían en labor oficial, o no oficial, pero en una obligación personal y moral a la Laporte. Estos dos hombres responden a los nombres de Matías y Oscar Putzberg. Matías y Oscar habían llegado a la Laporte a identificar los restos de su padre, Ole Putzberg, que era una de las víctimas de Bell. Ole les había dicho a sus hijos exactamente lo que había hecho, que se marchaba a la Laporte a casarse con una viuda muy rica. Y sus hijos habían sabido por él por última vez el 16 de abril de 1908, cuando su padre se había marchado de la casa, había ido al banco a recoger dinero para mudarse y para su boda con Bell. A finales de abril de 1908, Matías le había escrito a Bell Gunness con la intención de saber un poquito más de la ceremonia, porque querían apoyar a su padre, querían ir a ese nuevo lugar donde vivía, querían ir a su boda. Pero Ole Putzberg jamás les contestó, y Bell no contestó exactamente lo que ellos querían escuchar. Gunness mantuvo desinformados a Matías y a Oscar hasta que Matías se comunicó con un empleado de un banco que conocía a Bell, y el empleado del banco se comunicó directamente con Bell. Hizo una especie de contacto ahí de parte de Matías para decirle: señora Gunness, hay un señor acá, Matías Putzberg, que quiere saber de su papá. Bell, cuando recibió esta información, le negó al empleado de banco la entrada a su casa y le dijo que no sabía absolutamente nada de dónde estaba ese tal Ole Putzberg del que le hablaban. Cuando el empleado de banco se negó a irse del lugar, Bell se tranquilizó, entre comillas, y le dijo al empleado que sí conocía a Ole, pero que le habían robado dinero en Chicago y que se había ido al oeste a tratar de recuperar parte de su dinero perdido, buscando a algunos parientes. Según Bell, Ole se había ido a Oregón y ella jamás había vuelto a saber nada de él. Al toparse con el cadáver de su padre, los hermanos Putzberg lo reconocieron de inmediato por, cito, su mostacho rojo enredado como cascada. Pero para ello tuvimos que sacarlo de la morgue con la intención de verlo bien a la luz. De inmediato Matías dijo: es él, estoy seguro. Y Oscar le contestó: sí, es justo lo que temíamos. Ese mismo 7 de mayo, el New York Times reportó por primera vez el caso en su primera plana, hablando de los crímenes de Bell y de varias teorías sobre su paradero actual y sobre por qué Bell había cometido todos esos asesinatos. Según el diario, Bell había matado a sus hijos y le había prendido fuego a su propia casa con la intención de ocultar sus propios crímenes. Esto era una teoría bastante acertada, si me lo preguntan a mí. Ahora bien, esta no era la única teoría del New York Times. El New York Times también tenía dos teorías más. En la segunda teoría, el cadáver sin cabeza que había sido encontrado era un cadáver, sí, plantado. Pero en una tercera teoría, el New York Times estipulaba o consideraba más bien la posibilidad de que Ray Lamphere hubiera sido el culpable y de que Bell estuviera muerto. La última teoría del New York Times consideraba la participación de Bell en la supuesta organización criminal que habían declarado existía las autoridades de Chicago. Nadie, en realidad, excepto algunos de los cabecillas de las autoridades de la Laporte, pero nadie estaba muy convencido de que Bell fuera la mujer sin cabeza que había sido encontrada en los restos de su casa. Los agentes de la policía de la Laporte seriamente estaban considerando que Bell aparecería muy pronto en Chicago, aunque ya había reportes en otros estados de que Bell estaba viva
por algunos lugares de los Estados Unidos. El diario Chicago Tribune publicó una fotografía de Bell para ver si alguien identificaba a la mujer. Casi de inmediato, un farmacéutico de Chicago, Al Levy, declaró haberle vendido morfina a la mujer de la fotografía 5 días después de que la granja Gunness se había quemado. Al Levy estaba 100% seguro de que su cliente había sido la mismísima Bell Gunness, pero su convicción personal era lo único que tenía a su favor. No tenía ninguna manera de probarlo y, pues, por supuesto, este testimonio de alguna manera fue descartado. Los reporteros de la Port se lanzaron con picos y palas a otra propiedad, la propiedad de Alma Street en Chicago. ¿Recuerdan? Esta es la casa donde Bell vivió antes de mudarse a la Port. Obviamente, la propiedad de Alma Street ya había sido comprada, ocupada, podemos decir legalmente, y los nuevos dueños hicieron el acceso a la prensa inaccesible. Este espacio ahora le pertenecía a 2 hombres de Wisconsin que habían comprado el terreno en noviembre de 1907, que no querían tener nada que ver con el caso, que no querían permitirle a la prensa que escarbaran en su propiedad y que no querían, en el más mínimo de sus sueños más horribles, darse cuenta si había o no cadáveres dentro de su propiedad. Ellos querían seguir en su propiedad felices y tranquilos y no les importaba nada más. Así que nadie nunca fue a ver si había cadáveres debajo de la propiedad de Alma Street de Bell Gunness. La mañana del viernes 8 de mayo de 1908, una lluvia muy pesada aflojó más zanjas y fosas en la granja de la muerte. Las palas de los hombres de la Port todavía escarbaban la propiedad por órdenes del sheriff Smutzer, y con la lluvia rápidamente encontraron lo que ellos llamaban un punto suave de tierra, cerca de otros agujeros que habían excavado solo 2 días antes. En medio del limo que encontraron bajo la primera capa de tierra, había nuevos sacos gelatinosos que claramente tenían dentro más cadáveres. Los nuevos huesos que llegaron esa tarde a manos del forense tenían todas las mismas características que los huesos anteriores: brazos cercenados en los hombros, piernas cortadas por debajo de las rodillas, con alguna sierra o serrucho, cabezas separadas del torso. Una de las nuevas víctimas parecía ser un hombre adulto, según el sheriff Smutzer. El forense, Mack, descartó esta teoría cuando extrajo del mismo saco una enorme cantidad de huesos como para que fueran de un solo cadáver. Mack dijo que si los huesos hubieran sido los huesos de un solo hombre, ese hombre debía ser un gigante. Mack quizá exagera un poco porque en realidad dentro del saco solo encontraron los huesos de 2 personas, tampoco eran 30 personas, pero eran las víctimas ahora número 10 y número 11 en el nuevo conteo oficial. Aunque de las 11 víctimas se sabía el nombre de algunas, era y hasta la fecha ha sido imposible identificar a otras. Bell le había escrito a docenas de personas y de estos solo se habían identificado hasta el momento Limbo, Henry Gorholt y algunos otros varones como Olaf Jensen, entre otros. Un cajero del primer Banco Nacional fue uno de los primeros testigos en identificar un cuerpo que todavía no tenía nombre. El cuerpo fue el de John Moe. John Moe fue reconocido por el cajero porque John Moe llegó unas semanas atrás a hacer un retiro de $1,000 al banco con la intención de dirigirse a la granja Gunness. Los cajeros de banco sabían mucho de Bell sin quererlo, porque absolutamente todas sus víctimas habían ido a hacer retiros al banco de la Port antes de morir. Arthur Peglow, el cajero, que en realidad era, según los registros, un asistente de cajero y no un cajero, había escuchado a John Moe decir que se iba a mudar a un pueblito cerca de Indiana, no muy lejos de Chicago,
porque se iba a casar. El editor de un periódico noruego vinculó a un cuerpo más con los asesinatos. Este cuerpo era el de Christian Hilkben, de Dover, Wisconsin. ¿Cómo lo identificaron? Sí, lo adivinaron. Christian Hilkben había ido al banco local a retirar $2,000 a principios de 1906 para casarse con una viuda adinerada en LaPorte y tener una bonita vida familiar. Hombres como Christian Hilkben o John Moe jamás pensaron que este perfecto ofrecimiento de vida de sueño americano fuera a convertirse en el epitafio de sus respectivas tumbas. Bajo el puente del troll. Como sucede en toda pequeña comunidad pueblerina que tiene habitantes famosos o infames, de repente todos o casi todos los habitantes de LaPorte querían tener una anécdota personal que contar, vinculada con la princesa del infierno. Así comenzaron los reportes, hay que decirlo, completamente falsos, de roces peligrosos con Belle Gunness. Varios hombres locales dijeron que Belle había intentado seducirlos y hasta chiquillos, niños, relataban escapes cercanos a la muerte por haber caminado o acercadose demasiado a la granja Gunness. Claramente, todas estas eran imaginaciones de los pobladores para llamar la atención, para tener 10 minutitos de fama, aunque fuera fama negativa. Sin embargo, hubo uno que otro relato real en estos roces cercanos con la muerte. El relato real más famoso es el de George Anderson, un hombre soltero de 39 años de edad de Missouri que había respondido a uno de los anuncios de Belle en el año de 1906. Belle se había demostrado satisfecha con las finanzas de George Anderson y de inmediato lo había invitado a su granja en LaPorte, donde le dijo que apenas se vieran, se casaría con él. George Anderson pasó su primera noche en la granja Gunness, pero ese día se sintió algo cansado e indispuesto. Se disculpó con Belle y le dijo que se iría a acostar en el cuarto de huéspedes para poder descansar un rato y no molestarla. Casi enseguida, George Anderson se quedó dormido. En algún punto cercano a la medianoche, George comenzó a tener sueños extraños e incómodos. Se sintió observado. Efectivamente, cuando George Anderson abrió los ojos, descubrió a Belle de pie junto a su cama, con los ojos abiertos, mirándolo fijamente mientras dormía. No sobra decir que este hombre, que tenía 10 minutos de haber conocido a la mujer, se consternó bastante. Belle le dijo algo entre dientes que George Anderson no recuerda. Ella le murmuró algo y de inmediato salió corriendo de su habitación. Por el resto de esa noche en el año de 1906, George Anderson no pudo cerrar los ojos. No pudo volver a quedarse dormido y este hecho probablemente le salvó la vida. En una declaración posterior, Anderson diría: el homicidio era lo único latente en el corazón de la señora Gunness. Esa noche en la que probablemente hubiera apagado su lujuria con mi muerte. Esta es una cita que aparecería en un diario local y que no estamos muy seguros que sea de George Anderson. Parece ser una cita bastante poética y bien armada, como para que sea de la misma víctima,
Pero al menos, bueno, eso es lo que parece decir este diario local con respecto a al roce cercano a la muerte de George Anderson. Por todo Chicago, la gente veía a Belgones por lo menos 2 o 3 veces al día. La veían en ferries, comiendo tranquilamente en restaurantes, caminando por la calle, y las autoridades de Laporte comenzaron a saturarse de esta información. Eventualmente, las autoridades de Laporte empezaron a optar, porque quizá era más fácil aceptar que la mujer sin cabeza que había sido encontrada en el sótano era Belle. Austin Cutler, de la funeraria del mismo nombre, fue llamado para dar un testimonio definitivo sobre el cadáver encontrado en la casa de Belle. Frente a múltiples reporteros, Austin Cutler extrapoló la altura científicamente del cadáver con cabeza, es decir, dadas las características de los huesos, de las piernas y los brazos, Cutler más o menos estimó cuánto mediría este cadáver con cabeza. La determinación final de este forense fue que el cadáver en el sótano de Belle pertenecía a una mujer de 1,60 m de 70 kilos de peso, cuando, les recuerdo, Belgones medía 1,70 m y pesaba 130 kilos, más o menos al día de su muerte. La prensa entonces reportó lo contrario a lo que las autoridades de Laporte querían escuchar. La señora Gones, dijo un diario local, la sirena que atrajo a su muerte a decenas de hombres, está viva más allá de toda duda razonable. Y con esta información y con este pequeño final, me temo que debo dejarlos el día de hoy. Nos queda un episodio más que muy probablemente esté un poquito más largo, pero está muy emocionante. Acabo de terminar de redactarlo hace unos minutos antes de grabar este episodio número 6 y les prometo un gran final a esta saga. Quizá no el final que ustedes quieran, quizá no el final que ustedes esperen, quizá un final mucho más inesperado de lo que ustedes creen, pero definitivamente les prometo un gran final. Próxima semana, próximo domingo, tenemos final de temporada de La Princesa del Infierno, episodio 7, titulado cómicamente ¿Y dónde está la asesina? Así que con esto me despido el día de hoy. Soy Sergio Vicencio, esto es Bajo el Puente del Troll. Esta es nuestra 20ª temporada de este podcast de fantasía, horror y crimen verdadero. Quédense a más. Gracias por su apoyo en Patreon. Sigan escuchando, sigan apoyando, lean mucho, recomiéndenme cosas que hacer en este podcast. Recuerden que también tengo un canal de YouTube que pueden encontrar buscando también Bajo el Puente del Troll o Sergio Vicencio en YouTube. Sepan que los episodios viejos de este podcast están totalmente gratis, disponibles en Spotify. Y, como siempre, sigan poniendo atención. Y gracias. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.